Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buen día. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Al término de la clase, espera unos minutitos para poder tomar la lista de asistencia, ¿está bien? Bien, como el doctor Casma hizo mención, soy médico rehabilitador de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación y laboro en el hospital de la PNP. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el paciente con hemiplegia. Entonces, la rehabilitación de estos pacientes con hemiplegia va a ser un proceso integral que va a incurrir, ¿no?, en unas actividades interdisciplinarias. ¿Cuál es el objetivo de nosotros en rehabilitación? Va a ser que este paciente, al término ya de las terapias, pueda reintegrarse a la sociedad, a su ámbito familiar, social, ¿no? Entonces, nuestro objetivo va a ser que a través de todas las técnicas, ¿no?, de todas las actividades, ese paciente quede con la mínima deficiencia o discapacidad para que pueda él realizar sus actividades del día a día. Entonces, nosotros nos vamos a encargar de restaurar su funcionalidad y que sea lo más independiente posible. Y así, por consiguiente, ¿qué vamos a tener? Vamos a mejorar su calidad de vida. Entonces aquí vamos a ver que la rehabilitación pues ha demostrado ser útil, ¿no?, en la recuperación y reinserción de esos pacientes. Entonces, pero vamos a tener un enfoque. Ustedes cuando salgan fuera van a tener una ardua labor que hacer. ¿En qué sentido? En esa parte que es la prevención primaria. La prevención primaria, ¿en qué se va a encargar? Esa prevención primaria va a ser todo lo que es la parte preventiva promocional. Es decir, ustedes van a tener que salir, dar charlas, hacer que la población se concientice sobre algunas patologías para poder prevenirlas, en especial a los pequeños, ¿no?, que son los que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que no haya obesidad, no haya anemia, no hayan futuros pacientes diabéticos, ni hipertensos, ni nada. Con esta población pequeña, la joven, los adultos, ¿no? Los adultos jóvenes para que puedan evitar estas patologías. En esta prevención primaria está todo el arduo trabajo que tienen que hacer. Ya cuando aquí hicieron caso omiso a estas campañas preventivas y promocionales, pasamos a la prevención secundaria. Cuando aquí ya a los pacientes, por ejemplo, ¿no?, ya van o acuden pacientes hipertensos o pacientes diabéticos, ¿no? Acá ya se les concientiza sobre su medicación. Tienen que tomar la medicación a pesar de que no tienen síntomas, ¿no? Por ejemplo, mujeres en edad fértil tienen que hacerse el Papa Nicolau, ¿no? Tienen que hacerse estudios de mama, los varones algunas actividades o algunas eh, evaluaciones de acuerdo al grupo etario, ¿no?, y al sexo. Entonces, aquí la prevención secundaria ya es concientizar sobre el tratamiento que deben de ¿cómo se llama?, de consumir, ¿no? Y ya la prevención terciaria, vamos a ver acá el paciente diabético mal controlado, hizo caso omiso. Bueno, ¿cuál fue su tratamiento? Al final no siguió las pautas, las indicaciones, complicaciones tardías o complicaciones a nivel periférico. Diagnóstico y luego el tratamiento fue una amputación, por ejemplo, por debajo de rodilla. Y aquí vamos nosotros, la prevención terciaria, entra rehabilitación. Tenemos que rehabilitar a este paciente que fue amputado por las complicaciones tardías de esta diabetes. Es aquí donde nosotros instauramos un plan terapéutico para que este paciente nuevamente, ¿cuál es el que nos interesa a él? Nuevamente que salga a trabajar, que salga a estudiar, que salga a compartir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, con el paciente amputado, nuestro objetivo va a ser la protetización para que luego pueda caminar, para que luego pueda hacer sus actividades. Sí, pero no hay que llegar a este punto. Acá es donde ustedes tienen que poner el máximo esfuerzo en esa población en referencia a la prevención primaria, ¿ok? Entonces acá nuestro rol como médico rehabilitador va a ser que valorar aquellas lesiones que presentan estos pacientes a consecuencia, por ejemplo, de un evento cerebrovascular, ¿no?, que puede ser isquémico o hemorrágico, teniendo en cuenta que el hemorrágico es el que queda o el que nos va a dejar mayores complicaciones, ¿no?, mayor clínica en relación a la dependencia, ¿no?, de cuidadores o de familiares, ¿no? Entonces, el isquémico, por decir, es el menos lesivo, ¿no? Entonces, nosotros aquí con estos pacientitos vamos a valorar estas lesiones, vamos a ver cuánta deficiencia va a tener o déficit funcional.
¿no? Entonces vamos a hacer una estimación del pronóstico de estos pacientes y vamos a establecer pues un plan terapéutico individualizado, dado que a pesar que tengamos 10 pacientes con ACV isquémico, a los 10 no van a evolucionar de la misma manera, a los 10 no van a hacer la misma actividad. El tratamiento es individualizado, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar diferentes escalas de valoración, ¿no? Dependiendo su déficit motor, ¿no? Si tiene alguna deficiencia para poder comunicarse, ¿no? Probablemente tenga alguna fascia de expresión, alguna fascia de expresión verbal, ¿no? O como el área puede estar afectada el área de Broca o el de Wernicke, ¿no? En el cual el paciente quiere comunicarse, pero lamentablemente él es consciente de lo que le preguntan, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y dice pelota. ¿No? Pero no le sale la palabra. Entonces ahí hay una fascia, ¿no? De referencia a la comunicación. O tal vez él habla, ¿no? Pero ni siquiera es consciente de lo que está hablando. También hay déficit emocional y cognitivo. De acuerdo a esta escala de valoración, vamos a utilizar las escalas, por ejemplo, de Ashworth, ¿no? Ashworth voy a utilizar para poder valorar el tono muscular. Quiere decir si este paciente en qué grado de espasticidad está. Nosotros al inicio, cuando este paciente entra en una primera etapa, que es la de flacidez, las 3 primeras semanas, para luego entrar a una etapa de espasticidad, en esta primera etapa de flacidez no va a haber incremento del tono muscular, va a estar flácido, por lo tanto va a ser un grado de 0. Cuando ya vaya pasando las semanas, vaya incrementando este tono muscular, va a haber un leve incremento, grado 1. Cuando este aumento del tono ya hay una resistencia mínima durante la movilización del rango articular de la articulación que estoy evaluando, va a ser uno más. Y cuando hay un aumento ya un poco más pronunciado, ya a través de todo el rango, ¿no? de la articulación, pero va a moverse con facilidad, hay un puntaje de 2. Y cuando ya hay un aumento considerable, ¿no? del tono muscular, va a haber una escala numérica de 3. Y cuando ya está afectada, ya está rígida, es imposible de movilizarlo, ya va a haber una escala de valoración de 4. Pero antes de llegar a este 4 ha podido pasar por eso. Entonces nosotros tenemos que hacer la intervención oportuna, ¿sí? ¿Y desde cuándo? Incluso los pacientes cuando llegan por emergencia, ¿no? Ya está instaurado y ya está establecido el ACV, nos hacen la interconsulta. ¿Para qué? Para poder evaluar las posturas, para hacer indicaciones de postura ortopédica funcional, cómo lo van a movilizar, cómo lo van a traccionar, porque hay que evitar posibles hombros dolorosos por luxación. Ven que la primera fase es flácida, el paciente no va a tener el mando ni el comando de ese hemicuerpo que ha sido afectado, por lo tanto va a estar flácido, él quiere mover la mano y no la va a poder mover, va a estar con una escala de valoración de 0. Entonces es ahí donde lo jalan la tracción y le luxan el hombro. Entonces hay indicaciones para poder movilizar estos pacientes. Otra escala de evaluación, mini mental test, que ya se hace en consultorio, ¿no? Con preguntas sencillas y al final tenemos una valoración numérica. Entonces aquí vamos a ver que van a haber fases en las cuales vamos a nosotros intervenir. Y la primera fase es la fase aguda, en la cual el paciente va por emergencia porque probablemente el paciente lo encontraron, por ejemplo, en la calle, ¿no? Inconsciente, lo levantan y no puede pronunciar las palabras, lo quiere incorporar y el hemicuerpo derecho, por ejemplo, está afectado y lo llevan de emergencia y ahí está instaurado el ACV isquémico, ¿no? Esta es una primera fase aguda. Luego pasa a una fase subaguda, que es la parte que está hospitalizado, que es no la ambulatoria, y cuando ya el paciente es dado de alta para que se vaya a casa y luego vaya al hospital, ¿no? A hacer la continuidad de sus terapias. Y ya la fase de estado en lo cual ya el paciente llegó al año, año y medio de tratamiento, entonces ya que nos queda que el paciente ya sea educado, entonces tiene que mantener esa actividad y esa instauración de las actividades que ya le han enseñado en su proceso de rehabilitación. Entonces, como les comentaba, ¿no? En este periodo agudo, aquí nuestro objetivo va a ser que evitar, por ejemplo, que se luce el hombro, ¿no es cierto? Evitar, por ejemplo, las úlceras por presión, evitar las neumonías, las aspiraciones. Entonces, es aquí que en este periodo vamos a dejar las indicaciones, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar en decúbito lateral, tenemos que cuidar el hombro, ¿no? Porque se puede también
no solo por la tracción luxal, ¿no? Entonces, miren cómo está una flexión y debajo de él hay un cojín. Entonces, vemos que el codo está extendido y debajo está el cojín y con la mano hacia arriba. Ese tiene un ángulo de 90 grados, ¿ven? No puede estar muy alto, ¿no? Ni en rotación tampoco. Vemos que acá por la espalda también está sujetándole un cojín y aquí entre las dos piernas también, ¿no? Rodilla, vemos cómo hay una pequeña flexión, al igual que la cadera, ¿no? Y todo esto va apoyado sobre un cojín, no sobre la otra rodilla, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que buscamos? El equilibrio, ¿no es cierto?, de ambos semicuerpos. Entonces, estas indicaciones van a ir para la fase tanto de hospitalización como para la fase de la casa, ¿no? Entonces, ahí vamos a evitar, pues, que, por ejemplo, el hombro, lo que más cuidamos ahí, ¿no? Y también las úlceras por presión, también está indicada el colchón antiescaras, estas celdas, más adelante vamos a ver cómo es un colchón, que son celdas de aire aproximadamente 6 centímetros. ¿Para qué? Para que no haga presión, por ejemplo, ¿no? El sacro sobre una colchoneta, ¿no? Que eso es lo que lacera al final los puntos de apoyo, pues, ¿no? Aquí en el periodo subagudo, ¿no? Que es la fase no ambulatoria, en la cual el paciente se encuentra todavía ahí en el hospital, ya en piso, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí ya está pasando de la fase flácida a una fase espástica, donde hay un incremento del tono muscular, hay una hiperreflexia, ¿no? Entonces aquí vamos a ir ya, vamos a ir viendo que va a ir una recuperación motora, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el paciente de lo que ya estaba en decúbito dorsal pasivo, ya iniciamos con la sedestación para luego la bipedestación, pero todo es con apoyo. Acá, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que el hemicuerpo afectado es el hemicuerpo, ¿cuál? ¿Derecho o izquierdo? ¿Están ahí? A ver, derecho o izquierdo. ¿Qué hemicuerpo, tan solo viendo esa imagen, pueden ver que esté afectado? Izquierda, doctora. Claro, correcto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se sientan y ven que aquí uno pone, cuando tiene una alteración, por ejemplo, el equilibrio, uno tiende a sacar la manito, ¿no es cierto?, para poder sostenerse. Entonces vemos que esto lo hace del derecho, pero no del izquierdo, porque acá probablemente él quiere movilizar mi cuerpo, esa manito para ponerla acá y poder controlar el tronco, pero lamentablemente no va a responder a su orden porque está en una fase de recuperación. Todavía esa orden cerebral no llega a esa parte motora y es ahí donde nosotros a través de las actividades vamos a conseguir que nuevamente esta orden sea activada por el paciente, ¿no? Mientras tanto se va a ir trabajando. Entonces acá vemos una hemiplegia, por decir, espástica izquierda, ¿no es cierto? Muy bien. Luego de la sedestación iniciamos la bipedestación, ¿no? Y para eso se ha tenido que estar trabajando, pues, ¿no? Mejorando el tono muscular, los movimientos pasivos. ¿Por qué pasivos? Porque el licenciado es quien va a realizar la movilización. Recordemos, en la fase flácida no hay voluntad propia de poder hacer los movimientos, por lo tanto van a ser movilizaciones pasivas. El licenciado va a realizar estas actividades. Las movilizaciones activas, asistidas, se van a ir agregando a medida que va pasando los días, las semanas, ¿no? Movilidad activa sería que el paciente le dicen flexiona la pierna y con la justa llega un poquito de una flexión de 30 grados. Ok, no puedes más, no. Ok, entonces lo que hace el licenciado es completa la flexión de cadera, completa la flexión de rodilla. Entonces ahí la indicación sería una movilización activa porque el paciente hace lo mínimo que puede o lo máximo que puede sería movilización activa asistida por el licenciado que ayuda a completar este movimiento de flexión de cadera y de rodillas. ¿Está bien? Entonces, aquí en este periodo también vamos a ver que el objetivo va a estar dirigido a que el paciente, ¿no? Él pueda movilizarse al menos de derecha a izquierda y así haga sus cambios posturales. ¿Cada cuánto? Cada 2 horas, ¿no? Estos cambios posturales, ¿para qué? Para poder evitar las úlceras por presión a nivel de los puntos de apoyo, como son, ¿no? El tobillo, a nivel dorsal, lumbar, sacro, isquio, ¿no? Entonces, tiene que aprender a movilizarse, ¿no? De posición de cúbito dorsal, tanto lateral derecho como izquierdo, también ventral, ¿no? Entonces, el paciente acá va a iniciar el movimiento. ¿Cómo?
Miren, está localizado lateral, hace una flexión de cadera y de rodilla y miren cómo está cogiéndose del lado indemne, es decir, el lado sano, coge al hombro del lado afectado y cruza las piernas para poder realizar el rodamiento. ¿No? Acá lo inicia el rodamiento y luego, primero con un apoyo para enseñarle y luego termina este rodamiento para poder luego ubicarse en decúbito dorsal. Y siempre tiene que cuidar el hombro, ¿ya? Hasta incluso hay un acápite del síndrome de hombro doloroso en el paciente hemipléjico, ¿no? Entonces, una vez que ya inicia los rodamientos, ya aprendió, entonces ahora va a iniciar el control de tronco. Aquí el objetivo, ¿no? ¿Cuál va a ser? Que el paciente, iniciando este tratamiento, va a hacer ya control de este tronco a través de los controles reflejos del cuello, ¿no? Con diferentes técnicas. Entonces, acá tenemos al paciente en sedente, siempre licenciado detrás, porque todavía recuerden que el paciente está en inicio del control de tronco. Entonces, sedestación en cama. Entonces le decimos al paciente que con la extremidad que está indemne, es decir, el hemicuerpo que está sano, coja el lado contralateral, miren, ve cómo entrelaza los dedos y se va cubriendo y cogiendo al hombro, porque recuerden que recién está iniciando esta actividad. Tenemos que corregir, ver y asegurar que no se vaya a lastimar. Y progresivamente ya solo estamos asistiendo, ¿no? Entonces vemos que entrelaza los deditos, con el apoyo del licenciado empieza a hacer la extensión para lograr completar la flexión de hombro. ¿Ven? Igual acá, ya vemos que el paciente realiza descendente, empieza flexión de hombro, sube y luego va a bajar y luego va a apoyar las manos hacia los costados y empieza ya progresivamente el control del tronco. Esta actividad, a medida que lo vaya realizando todos los días, esta información va llegando al cerebro para poder reinstaurar sus movimientos que tenía al inicio, ¿no? Luego del tronco, luego seguirá la bipedestación. Ya esta bipedestación lo va a realizar en la fase ambulatoria, que es decir, desde casa vaya al hospital para poder hacer estas actividades, ¿no? Entonces acá este paciente tiene que ya tener control de tronco, es decir, ya se puede sentar en una silla sin reposabrazos, tal vez, ¿no? Aquí ya se sienta y no se cae ni lateraliza para el derecho ni para el izquierdo, ¿no? Entonces ya mantiene al menos tronco, ya ha iniciado la bipedestación. Entonces aquí va a ser patronizar su marcha, primero que domine terreno plano para luego seguir terrenos con pendiente, tal vez escaleras, ¿no? Pero primero se inicia con terreno plano, ¿ya? Entonces, en esta fase, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Independizar al paciente para que camine sobre terrenos planos, ¿ya? Entonces, acá se le va a indicar el uso de un bastón para que sirva de apoyo. El bastón, ¿a qué lado va? ¿Lado afectado o no afectado? ¿Mm? Lado no Lado afectado. afectado. ¿Afectado? A ver, supongamos, ¿no? Que el paciente acá tiene una hemiplegia, en este no, una hemiplegia derecha, es decir, el lado derecho va a tener dificultad para movilizar. Por lo tanto, este lado derecho va a necesitar un apoyo de un bastón para poder caminar. ¿Hacia qué lado le indico el uso del bastón? El lado derecho, que es el que no puede movilizar, que está afectado, o el lado izquierdo. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado no afectado. Correcto, sí, va a ir hacia el lado no afectado, porque recordemos que el lado, por ejemplo, derecho, que tiene la hemiplegia espástica ya en esta fase, ¿no? Acá, allá ahora con la imagen, miren, acá esto es una paciente con una hemiplegia espástica izquierda, ¿ven? Entonces el derecho está indemne. Esta parte, así ella quisiera colocarse aquí el bastón, no va a poder porque recién está ella incorporándose, recién ella está aprendiendo nuevamente a caminar y necesita mi cuerpo izquierdo un apoyo para poder caminar. ¿Y quién va a hacer ese apoyo? Su lado contralateral, el derecho. Entonces, este derecho, con el apoyo de este bastón, va a poder realizar sus actividades. Y tanto sale bastón como sale el pie.
Primero da un paso con el lado sano y luego bastón y pie afectado. Son dos pasos que se da. Paso sano, afectado, pie, bastón. Paso sano, pie afectado y bastón. Entonces es ahí donde se le enseña cómo caminar con el bastón. Aquí. Ahora, en terrenos, por ejemplo, para subir las escaleras, es igual, ¿no? Acá tiene que tener barandas, ahora todas las escaleras tienen barandas, ¿ve? Del lado sano, voy a cogerme aquí del barandal. El paciente, por ejemplo, acá tiene una hemiplegia espástica izquierda. Es tanta la espasticidad que lleva, miren cómo está el puño del paciente, lleva a una aducción, es decir, está pegadito el dedo pulgar, llega a aducir el dedo pulgar, ¿no? Y empuña a los deditos. Está ahí con una manito en puño. ¿No? Así viendo la imagen nada más es una espasticidad. ¿Qué será? Pues, ¿no? Ashmore 2, ¿no? Dos más, ¿no? Pero ya, vemos que este lado derecho es el lado sano y el indemne, ¿no es cierto? Entonces, este es el que necesita el apoyo porque esta manito es la que va a poder sujetarse del pasamanos. Entonces, al realizar la primera subida, ¿con qué pie va a ser? Con el pie sano, ¿ya? Entonces, al realizar el ascenso del primer escalón, el paciente debe subir esta piernita que es la indemne, que es la que no está afectada, ¿correcto? Para subir. Entonces, sube este piecito y luego sube el otro. Sube el sano, luego sube el afectado y cogiéndose de la baranda, ¿correcto? Y para bajar, recuerden, subimos por el lado derecho, eso es para todos, ¿no? Subimos siempre por el lado derecho, bajamos siempre por el lado derecho. Igual, para bajar, ¿no? Cogemos del pasamano, ahora sí, para bajar debe hacerlo con la extremidad afectada. Este va a ser el punto de apoyo para el lado contralateral. Se coge la baranda, primero baja el lado afectado y luego el lado sano, ¿correcto? Ahora, si, por ejemplo, ¿no? Y si el lado afectado es el derecho y usted no dice que subimos por el derecho, claro, la regla para todos es subir por el derecho y bajar por el derecho porque tenemos salud, no estamos pues con una hemiplegia. En este caso coincidió que la hemiplegia sea del lado izquierdo, ¿no es cierto? Pero si fuera del lado derecho, tiene que hacerlo contralateral, sube siempre por el lado sano, ¿está bien? Ahora aquí, llegamos al periodo de estado. Entonces, cada una vez que ya hemos alcanzado eh, los logros o los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Ya logramos una estabilidad, ¿no? Del control acá. Por ejemplo, el paciente ya sabe cuál es su rutina. Se ubica ya en las tarimas, en la colchoneta y empieza a hacer sus movilizaciones, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Coge el lado contralateral, empieza a hacer los movimientos de flexión de hombro, luego va a lo que es cadera, luego se sienta, luego se para y empieza a hacer toda su rutina. Correcto, entonces a partir de aquí en adelante ya lo que se ha logrado se tiene que conservar, ¿ok? Se tiene que conservar para que se mantenga esa mejoría y así tenga una mejor calidad de vida, pues, ¿no? Entonces, dentro de las indicaciones también está, por ejemplo, esto, ¿no? Las piscinas terapéuticas, caminar bajo el agua. Esta es una terapéutica, ven cómo están los pasamanos alrededor de toda la piscina. Al igual que para bajar, tiene que haber unas escaleras, unas gradas con pasamanos. Va bajando y luego se ubica alrededor de la piscina, ¿no? Para poder empezar las actividades, disociando, es decir, movilizando las articulaciones, ya sea de cadera, rodilla, tobillo, pie, y es aquí donde el licenciado va a ir corrigiendo estas movilizaciones para evitar posturas viciosas. ¿Como cuál? Como el meter el pie, el no doblar la cadera para caminar, el no doblar la rodilla. Entonces ahí es donde corrige cómo realizar la correcta marcha. Y luego empiezan ya las movilizaciones, ¿no? El controlando y asistiendo debajo del agua, ¿no? Entonces, aquí el objetivo, ¿cuál va a ser? Continuar con la terapéutica ya establecida, técnicas de recuperación, reevaluación,
de ortesis si fuera el caso, ¿no? Y valoración si es que este paciente amerita un ortético o no amerita, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿no? Vamos a valorar que de acuerdo a la escala de valoración de Ashworth, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que ya hemos logrado que llegue a una escala en el cual dice que hay una espasticidad incrementada, por lo cual hace que cierre los deditos, a pesar que está con medicación, ¿no? Cierre los deditos. Entonces, necesita, sí, un ortético para evitar que esté en puño, ¿no? Y esto ya no va a ser funcional, sino va a ser para mejorar su postura, para evitar que esté con los deditos en flexión y el dedito pulgar pegadito, ¿no? Entonces, esta férula antibraquipalmar va desde la región antibraquial hasta la palma de la mano con extensión de los dedos, como se puede ver acá. ¿Para qué? Para conseguir al menos una postura ortopédica funcional. Esta es una postura ortopédica funcional para evitar la manito en puño, ¿no? ¿Para qué? Para al menos que pueda hacerse el aseo entre los dedos, para evitar que se lastime la palma de la mano con las uñas, ¿no? Entonces se indica esta férula. Acá, recuerda, ¿no? Que hemos comentado que estas úlceras, para evitar que hayan estas úlceras por presión y empiecen así, empieza así, con una zona rojita, un pequeño eritema, va avanzando los días porque no le hicieron caso y ¡guau! Sale una escara, ¿no? A cuidarla luego. Entonces, para evitar esto, hay que hacer las movilizaciones, ¿no? Para evitar estas úlceras por presión que generalmente, pues, se dan, ¿no? En los puntos de apoyo que son los talones, que son a nivel dorsal, lumbar, en el sacro, ¿no? Entonces hay que evitar esto, ¿no? Y las movilizaciones también para poder evitar trombosis en miembros inferiores, ¿no? Acá vemos este paciente que tiene el hemicuerpo izquierdo afectado, en lo cual utiliza una férula, miren acá, una férula postural, antiequino se llama. ¿Por qué antiequino? Equino es cuando el piecito tiende a hacer en puntita. Cuando caminan los pacientes en puntita tienden a hacer una flexión plantar, ¿no? Entonces, para evitar que ese pie quede en equino, se le indica una férula postural en 90 grados, ¿ven? Para poder evitar esto. Y eso, y algunos que le colocan las zapatillas, también las zapatillas del Chavo del Ocho en canilla alta, también para poder evitar el pie en equino. Acá también la férula, ¿recuerda? Antibraquipalmar para evitar también los deditos, ¿no? En puño y flexión de muñeca también para poder evitar y siempre cuidando el hombro también, ¿no? Si por ejemplo el paciente no todavía o no controla la pelvis, no controla el tronco, entonces hay que trasladarla, tenemos que trasladarla en silla de ruedas si fuera el caso en que no ha logrado todavía el control de pelvis. Entonces, este es el colchón antiescaras que le comentaba, ¿no? Es un colchón en el cual está distribuido por celdas con aire. Estas celdas de aire tienen una altura alrededor de 5 a 6 centímetros. ¿Qué es lo que hace cuando el paciente, por ejemplo, está cama clínica? ¿No? Tiene un colchón antiescaras que hace de que evite los puntos de apoyo sobre la colchoneta, ¿no? Igual se tiene que mover, no porque tenga el colchón antiescaras se le va a dejar de movilizar, no. Esto me ayuda a prevenir, ¿no? Pero igual se tienen que hacer las movilizaciones. ¿Ven? Esta es una cama clínica. Hay algunos que pueden costear sus camas clínicas con movimientos, ¿no? En los cuales en 30 grados, 60 grados, ¿no? En Trendelenburg también elevan los miembros inferiores, pero sí con su colchón antiescaras. Y aquí, miren, ve, están de cúbito lateral, cuidando siempre el hombro, en flexión de cadera, de rodillo sobre un cojín, ¿no? Y vemos que es indispensable acá el tratamiento interdisciplinario va a ser fundamental, por ejemplo, ¿no? Supongamos que es un paciente joven, 40, alrededor de 40, 50 años, ¿no? Que no hizo caso a su atención porque es una enfermedad silente, ¿no? A veces da síntomas, a veces no, y dejó de tomar la pastilla y de pronto de un momento a otro ACV. Entonces entra en un cuadro de depresión porque un día pues era totalmente independiente y al día siguiente pasó a estar en cama, limitado para ir a trabajar, para ir a correr o para ir a jugar fútbol. Entonces es ahí donde ya entra un cuadro de depresión y es ahí donde tal vez hacen
un intro, pues, ¿no? Dicen, ¿cómo no tomé mi pastilla? Entonces, ahí está la labor de ustedes que van ahí fuera, concientizar a la población que no estén así. Lamentablemente, cuando ya les pasa, es ahí donde ya hacen un mea culpa, pero ya no hay vuelta atrás, pues, ¿no? Entonces, ahí la población tiene que ser consciente de que si no toma la medicación, eso es lo que le puede pasar. Y ser consciente de que si no hace deporte, no come bien, no duerme bien, aleja un poco el estrés y eso es con actividades que les hagan sentirse bien, ¿no? Si no tienen una vida educada, tranquila, pues pueden tener alguna enfermedad, pues, ¿no? Entonces ahí está la labor de ustedes y de nosotros, ustedes más que todo la parte preventiva promocional para evitar esto, ¿eh? Depresión. Y cuando el paciente está deprimido y no se adhiere al tratamiento, pues lamentablemente nuestros objetivos que nos podamos trazar no va a poder llegar a ser, porque el paciente no me va a colaborar, no va a querer, se va a dejar. Y peor, si el paciente entra en abandono, quiere decir que la familia tiene que trabajar, ahí entra la parte social, ¿no? La familia tiene que trabajar, no tiene dinero para que haya un cuidador, está hospitalizado, no le llevan las medicinas, no le llevan la ropa. Y miren el paciente cómo está, peor todavía, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, evitar la enfermedad, ¿correcto? Entonces, esa también, pues, ¿no? Son las secuencias acá abajito, les dejo un link para que les detallan, ¿no? Detenidamente cuáles son las posturas en las cuales los pacientes tienen que aprender y el cuidador, ¿no? Cuidador, el familiar, el que está a cargo, el que va a acompañar al paciente en ese proceso, debe tener en cuenta cuál es el sistema y cuál es el manejo para poder cuidar mi cuerpo, acá en este caso el izquierdo, que está afectado, para evitar posibles complicaciones a un futuro. Más que todo el hombro, ¿no? Porque luego el hombro ya se recuperó, mejoró, controló, pero le queda el dolor del hombro. Entonces, para evitar esto, posturas. No cuesta nada, solo cuesta el tomarse el tiempo de poder leer y poder estar ahí atenta cuando el licenciado haga las actividades, ¿no? Entonces acá está acostado en supino, luego cúbito lateral, protegiendo hombro, cadera en flexión, rodilla en flexión y siempre con una almohadita entre ellas, ¿no? Y haciendo las movilizaciones cada 2 horas, al igual que en decúbito, luego en sentado en cama, siempre cuidando, ¿no? Este lado del hombro, cuando está sentado para comer en la silla o en el escritorio aquí tiene que estar apoyado con reposabrazos, ¿no? Pero en este caso no llega a esa misma altura, entonces tiene que nivelarlo para que este hombro no caiga, no esté muy elevado ni nada. Tanto sentado en la silla como en una silla de ruedas. Entonces vamos a tener diferentes técnicas, ¿no? En cuanto ya al tratamiento de rehabilitación en terapia física. Recuerden que el tratamiento es interdisciplinario, ¿correcto? Que va a ser, por ejemplo, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, la parte de psicología y la asistente social. Todos trabajan en equipo y al mismo tiempo. Entonces, una de las técnicas, por ejemplo, ¿no? Que es la técnica de Bobat o del neurodesarrollo. Aquí esta técnica de Bobat me va a clasificar a la hemiplegia en 3 fases. La primera que habíamos comentado, que es la fase flácida, en la cual no hay movimiento propio. Le digo, muévete de mano, no va a haber comando de lo que yo quiero hacer. Primera fase flácida. Luego empieza la fase de espasticidad para luego seguir a la fase de la recuperación. Entonces aquí, este método, ¿no? Va a estar basado, como bien lo dice, en estas posturas inhibitorias reflejas, que esto va a ser en diferentes posiciones básicas, ¿no? Y va a tener puntos claves, tanto la parte proximal como la parte distal, que son de miembros inferiores, ¿no es cierto? Entonces, aquí la técnica de Bobak me va a enseñar nuevamente, ¿no? Al cerebro y al cuerpo a moverse de forma normal y eficiente. ¿Mediante qué? De actividades y ejercicios, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? El paciente con una hemiplegia derecha, ¿no es cierto? Tiene la dificultad, por ejemplo, para sentarse. Entonces, el licenciado, ¿qué es lo que va a hacer? El licenciado va a ayudar, ¿no? A distribuir el peso en ambos semicuerpos, no solo en el lado que no está afectado, sino en ambos semicuerpos, porque lo que nosotros queremos es recuperar la normalidad. Entonces, que lo que ayuda a distribuir el peso en ambos lado del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces facilita el movimiento del tronco y de la pelvis. Entonces va a guiar al paciente a poder, ¿qué cosa?
sentarse, incorporarse. Entonces le va a enseñar al lado afectado cómo es sentarse, cómo es el pararse. Entonces, al repetir la secuencia de esta actividad, de sentarse, nuevamente pararse, el lado afectado va a ir aprendiendo nuevamente a cómo es esta actividad, hasta llegar a un patrón de movimiento normal, ¿correcto? Esa es la técnica de Bober, tanto en adultos como en niños también. Ahora aquí, ¿no? Dice que la calidad y la cantidad de estos estímulos, gracias a la plasticidad neuronal, es por eso que el tiempo aquí va a ser vital. Mientras más temprano se haga la intervención, mejores resultados vamos a tener gracias a esta plasticidad neuronal, ¿no? Que va a activar estas conexiones neuronales para poder reconstruir. Y es ahí con estas técnicas, ¿no? De actividad física, mediante las técnicas de, por ejemplo, de BOA, ¿no? O de CABAT, se va a poder lograr la recuperación del hemicuerpo afectado. Acá tenemos otro método, que es la de CABAT o de facilitación neuromuscular propioceptiva. Aquí CABAT ayuda a los músculos y al sistema nervioso a trabajar juntos, ¿no? Mediante movimientos guiados. Y aquí la diferencia está que aplica una resistencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, ven, va a hacer los movimientos de estiramiento, flexión, ¿no? Y acá los movimientos van a ser, como ven, en diagonal, ¿no? Diagonal, 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 ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ¿no? El licenciado le pide al paciente, ¿no? Le pide al paciente que lleve la mano a la boca, por ejemplo, ¿no? A ver, lleva tu mano hacia la boca. Entonces, el paciente, mientras realiza este movimiento de querer hacer la flexión de codo para llegar a la boca, es ahí donde el licenciado va a aplicar una pequeña resistencia, ¿no? Con las manos del licenciado va a aplicar una pequeña resistencia cuando el paciente está llevando la mano a su boca. ¿Para qué? Para ahí estimular a los músculos, ¿no? Y al sistema nervioso. ¿Para qué? Para que vaya incrementando ahí la fuerza muscular y así luego se pueda facilitar también el movimiento. ¿Ok? Entonces acá en Kava, aparte de facilitar los movimientos, ¿no? Va a hacer ya que se vaya mejorando la fuerza muscular. ¿No? Acá, por ejemplo, aquí, ¿ven? Hacen todos son los movimientos en espirales. Entonces, utiliza movimientos naturales del cuerpo y aquí está la clave, con una resistencia para poder, ¿qué cosa? Recuperar la fuerza y luego mejorar el movimiento. Entonces, aquí Kabat no solo es el movimiento, sino también progresivamente aumenta la fuerza, mejora también la coordinación al momento de hacer los movimientos entrecruzados, ¿no? Para poder luego facilitar un movimiento normal. Y el objetivo, incrementar la independencia del paciente. Acá otro método de Perfetti o el ejercicio terapéutico cognitivo. Acá Perfetti, ¿qué es lo que nos dice? Perfetti nos dice que el uso de los segmentos corporales utiliza estos para poder realizar ejercicios cognitivos. ¿No? Acá Perfetti dice que para poder recuperar, por ejemplo, ¿no? El movimiento de la mano, primero se debe recuperar el movimiento de la mente. Entonces, a diferencia de los otros métodos, ¿no? Que buscan no solo recuperar la parte muscular, ¿no? Acá Perfetti dice de que el movimiento vendría a ser pues el resultado de un proceso de pensamientos que me ayuda a percibir, por ejemplo, qué objeto es, tomando atención, ¿no? Y luego recordando, evocando a la memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice Perfetti que el cerebro olvidó cómo sentir, olvidó cómo organizar toda la información, ¿no? De esa mano, de ese pie o de esa pierna, por ejemplo. Entonces, acá Perfetti va a trabajar, acá está. Acá Perfetti va a trabajar con los ojos cerrados y dice que va a trabajar de manera segmentaria. Puede ser las manitos o piecitos, ¿no? Por ejemplo, acá guía al inicio y le dice, el primero le ha vendado ya los ojos, ¿eh? No sé qué hace, acá está. Acá, ¿ve? Con los ojos, ¿ven la abuelita? Con los ojos cerrados, ¿ven? Igual acá están con los ojos cerrados y el primero la guía, lo guía con la mano y le dice, mira, vas a pasar alrededor,
¿no? De esta imagen y me vas a decir qué es. Entonces primero le guía, mira, por acá vas a pasar y luego el paciente ya sigue, ¿no? Sigue, 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 o va indicando dependiendo si puede realizar el movimiento o no. Entonces al final ya eliminó el sentido de la vista y luego está estimulando, ¿no? La parte propioceptiva. Igual acá, si es rugoso o no. Entonces la parte segmentaria acá puede ser manos o pies, ¿no? Acá la parte global, ¿no? Un objeto grande, entonces acá igual, de diferentes tipos, ¿no? Acá vemos que son puntitos, estos son como círculos, el otro son como rayitas, rugoso, entonces aquí la paciente con los ojos cerrados o vendados está haciendo la parte propioceptiva y táctil, ¿correcto? Igual acá en la parte de miembros inferiores, ¿sí? Acá, por otro lado, Brunstrom, contrariamente a Bobart, ¿no? Acá utiliza Brunstrom un método que no va a combatir la sinergia flexora, ¿no? Sino aprovecha este movimiento, ¿no? Intenta estimular toda actividad motora que se emerge del tronco o de extremidades que están afectadas, ¿no? Independientemente que dicha actividad sea patológica o no. Entonces acá va a aprovechar estos movimientos para poder, ¿no? Por ejemplo, tiene está un Ashworth 3, 4 o 3 ya, que tiene una flexión sinérgica de codo, ¿no? Entonces aprovecha esta sinergia para poder realizar, por ejemplo, ¿no? La flexión del hombro. Entonces acá el enfoque de rehabilitación, ¿qué va a hacer? Que utiliza, ¿no? Esos movimientos para poder ayudar y a recuperar la función y controlar pues, este movimiento, ¿no? Para eso utiliza el método, este método tiene una escala, ¿no? La escala uno 2 hasta el 6. Entonces acá vamos a ver que va a ser flácido, completamente suelto. No hay control de su movimiento, ¿no? No hay nada. No hay movimiento, ni hay control. Por ejemplo, decía una paciente, mueve y él dice, estoy moviendo, pero lamentablemente no se ve, ¿no? No se ve, es la fase flácida donde la escala numérica 2 donde acaban a aparecer sinergias, ¿no? Hay un poco de incremento del tono y aparecen los movimientos en bloque, que es la espasticidad inicial. Numérica 3 cuando ya el control es voluntario. Entonces acá el paciente ya puede provocar por él mismo un movimiento, pero ese movimiento recuerden que va a ser en bloque y con el propósito, ¿no? Le dicen, no sé, pues levanta el hombro y él va a doblar el codo y va a tratar de elevar el hombro, ¿no? Entonces acá la espasticidad ya es máxima, con una valoración numérica de 3. Acá en 4 ya está fuera de la sinergia, entonces acá el paciente ya empieza a lograr movimientos que no van a seguir el patrón bloqueado, ¿no? Por ejemplo, llevar la mano a la espalda, ¿no? Acá va a poder ni siquiera realizar el 50% de esta actividad. De acá, valoración numérica de 5 hay combinaciones complejas, quiere decir, el movimiento se vuelve acá ya un poco más libre, ya se acerca un poco a la normalidad, ¿no? Y el 6 ya hay una recuperación ya total, no hay espasticidad y el paciente ya a voluntad propia puede tocarse la cabeza, puede elevar el hombro, puede flexionar la cadera, ya es voluntario, ¿no? Acá, por otro lado, el método de Bogta, ¿no? Se caracteriza por facilitar el reflejo de arrastre, como evocando los segmentos primitivos, ¿no? Que son los de arrastre, los del niño. Cuando empieza a gastear, no empieza a arrastrarse, entonces acá el método consiste en que en estimular puntos, ¿no? Van a haber puntos claves, ¿no? Como son a nivel del epicóndilo, del acromio, del sacro, ¿no? Puntos de rodilla o talón. Va a estimular estos puntos claves para poder, ¿qué? Para poder facilitar este reflejo, ¿no? Entonces, en el momento de que estimula esto, empieza a hacer una flexoextensión. Y ese movimiento va a hacer que este paciente empiece como a raptar, a reptar, ¿no? Entonces acá el licenciado lo que hace es facilita, a través de la activación de este punto clave, va a facilitar el movimiento de la flexión y extensión del codo. Y es ahí donde va a realizar, por ejemplo, ¿no? Las movilizaciones
asistidas para poder lograr la extensión o la flexión de la extremidad o del punto clave que ha activado. Para ello, también podemos hacer uso de algunos agentes físicos, ¿no? Por ejemplo, si está acompañado de alguna contractura o algún dolor, ¿no? Por ejemplo, ya en el hombro, ¿no? Le podemos indicar una compresa húmeda caliente, ¿no? Con un tipo de estimulante de corriente, si es mucho el dolor o ultrasonido para luego poder trabajar tranquilamente, ¿no? En el caso si el paciente lo ameritara, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya cuando el paciente ha logrado el control, ¿no? El control del tronco, el control de la pelvis y ya hace bipedestación, como por ejemplo acá que está en inicios ya controló tronco, esta bipedestación y hay una barra en paralelas, eso se llaman las paralelas, marcha, hace la marcha en estas paralelas. Empieza la bipedestación y empieza ya a caminar cogido esas paralelas, para luego soltarse y ya caminar con el apoyo del bastón. Recuerden que el bastón él va en el lado contralateral del cuerpo afectado, ¿no? Acá vemos que hay una hemiplegia espástica izquierda, ¿no? Entonces el bastón va en el lado derecho. Y ven, acá está el bastón hacia adelante y también el pie hacia adelante. Tanto bastón como el pie afectado hacen un solo paso. Y el siguiente paso sería del lado indemne. El siguiente paso, bastón y pie. Entonces ahí la licenciada, ¿qué es lo que corrige? Corrige ¿cómo se llama? La distribución del peso. No puede lanzar todo el peso hacia el lado no afectado. No, ella tiene que corregir estas posturas. Igual acá, ¿no? La piscinoterapia, ¿no? También es otro punto en el cual va a ayudar a este tono, ¿no? O esta espasticidad. Al igual, ¿no? Movilizaciones activas, activas asistidas y luego con resistencia, ¿no? Luego tenemos que también si el paciente ha presentado, por ejemplo, una fase de Broca o Warnick, vamos a ver que va a tener nuevamente que aprender, ¿no? A expresarse nuevamente, y eso a través de la terapia del lenguaje, o tal vez tenga una dificultad para articular las palabras, que es la disartria, ¿no? Hay un trastorno en cuanto a la articulación. Entonces ahí el licenciado en terapia del lenguaje lo que va a hacer es nuevamente va a hacer las praxias linguales hasta llegar a un lenguaje pragmático, ¿no? En el cual ya el paciente pueda comunicarse. Y si se logra, hay logros, ¿no? Luego en terapia ocupacional, acá el propósito, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Actividades de la vida diaria, ABD. El propósito acá va a ser la integración a través de esas actividades lúdicas. Por ejemplo, aquí el armar un rompecabezas o el jugar memoria va a evocar a eso mismo, la memoria, ¿no? Al hacer secuencias, pues, ¿no? Por ejemplo, rojo, amarillo, azul. ¿Cuál le sigue? Rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul. Luego le sacan el amarillo, ¿qué sigue? El rojo, luego ¿qué sigue? Él tiene que evocar a su memoria que sigue el amarillo. Entonces, esas actividades van a facilitar nuevamente el entrenamiento de estas funciones cognitivas superiores, ¿no? Igual acá, como vemos, haciendo prensión a esto, ¿para qué? Para mejorar la fuerza, ¿no? Del hemicuerpo también afectado. Primero van con cosas suaves, ¿no? Como plastilina, pleido, que es más suavecito, más ligera, para terminar al final con una plastilina que tiene mayor densidad, que es un poquito más dura, pues, ¿no? Y luego al final, cuando ya llegamos al final del tratamiento, ¿no? Que puede ser al año y medio, dependiendo, ¿no? Y eso sí, con la familia tiene que estar involucrado o quien sea a cargo, porque el tratamiento es continuo. Si hay un tiempo en el cual el paciente dejó que es de 6 meses, pues lamentablemente el tiempo no se puede recuperar. Tenemos plasticidad neuronal, sí, pero ella no es eterna. El primer año va a ser muy, muy importante. Entonces ya llegamos al final del primer año, segundo año, entonces ya el paciente quedó con alguna deficiencia o discapacidad que lo llega a tener, los lleva a tener una limitación, por ejemplo, para poder caminar. Lamentablemente el paciente no llegó a hacer marcha, entonces depende de una silla de ruedas, ¿no? Entonces aquí es donde ya el paciente tiene que adaptarse a las funciones residuales, a lo que le quedó después del tratamiento. Y también muy importante, ¿no? Esto, la recomendación de la adaptación en el hogar, que no haya alfombras en el piso, que no haya tapetes, que haya
manos para subir las escaleras, que en el baño haya sujetadores, que en la ducha también haya las barandas para poder sujetarse, ¿no? Cositas que haya en las esquinas, pues no cubiertas. El entorno en el cual el paciente se desenvuelve tiene que estar protegido, no solo para pacientes con alguna afectación neurológica, sino también para pacientes adultos mayores, ¿no? Mayores ya de 60, 70 años también hay que tener, eso es prevenir, ¿no? Prevenir para que no se caiga. Entonces vemos que cuando ya este paciente quedó con una discapacidad, ¿no? Una secuela de ACV, quedó con una, no sé, una hemiplegia espástica que lo limita a poder caminar, ¿no? Entonces el paciente, si él lo desea, puede acercarse al médico en rehabilitación y solicitar un certificado de discapacidad. Eso es voluntario. Si el paciente lo desea y lo pide, nosotros no podemos ¿cómo se llama? Imponerle, ¿no? No, usted ya tiene una discapacidad y tiene que tener su certificado. No. Entonces ellos estaban amparados en una ley, ¿no? Que es la 29973, en lo cual da ciertos beneficios y derechos a las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente joven, ¿no? Le dio un TEC, por ejemplo, un accidente de tránsito en moto lineal, un TEC severo, entró en coma, se recuperó, pero quedó con una hemiplegia espástica derecha, en lo cual ya no puede por ejemplo, era conductor, por ejemplo, de auto o iba en su moto, ya lamentablemente no va a poder ocuparse en eso. Entonces, pero sí necesita trabajar. Entonces, felizmente, gracias a esta ley, ¿no? Ampara a la población vulnerable, que no que es una persona con discapacidad, entonces se inscribe, y, solicita su carnet, su certificado de discapacidad, luego se inscribe en CONADIS, le da un carnet de CONADIS, y luego entra a una por ejemplo, ¿no? Ahora hay empresas que ya está legalizado que tiene que tener una población contratada con discapacidad. Entonces, esta población tiene el chance a poder trabajar, ¿no? Entonces, ya no es como antes, que ya estaban ocultos en casa o ya era una carga para familia. Ahora no, esa población con discapacidad puede trabajar, ¿no? Entonces, el primer paso es que tenga su certificado, va al establecimiento de salud, generalmente es donde se atiende. Si se atienden, por ejemplo, acá en el hospital de policía, aquí en rehabilitación, solicita cita y solicita certificado de discapacidad. Si, no sé, pues es de la FAB, es de MINSA, es de salud, cualquier establecimiento, o sea, incluso ahora las clínicas también, donde haya un médico capacitado, puede emitir este certificado de discapacidad. Es un documento médico legal, recordemos que siempre tiene que estar avalado por los especialistas, ¿no? Por ejemplo, a ver, supongamos acá, pues se colocan los datos, el sexo, la edad, el DNI, y aquí va ahí el diagnóstico etiológico y aquí el del daño. Por ejemplo, ¿no? Si es un paciente hipertenso, mal controlado y le dio un ACV y quedó con una hemiplegia espástica, ¿cuál será el diagnóstico etiológico? A ver, chicos, ¿cuál será el etiológico? Hola, ¿están por ahí? A ver, Gabriela, antes que nos gane el tiempo. Equivóquense, no importa, porque ahorita están ustedes para aprender. No hay problema ahora. ¿Ah, ninguno? No está mal si se equivocan. ¿Nadie? Ok. Camil. A ver, ahí escucho a alguien. ¿Cuál sería el diagnóstico etiológico? Vuelvo a decir, es un paciente hipertenso eh, que no tomó su pastilla, pues no, y le dio un ACV isquémico y quedó con una hemiplegia espástica derecha. ¿Cuál sería el diagnóstico etiológico? ¿Ah? Hace, es que Ya, uno dice ACV isquémico. ¿Alguien más? Hipertensión mal controlada. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Digan así lo que les es paciente hipertenso, le dio ácido La isquémico y hipertensión. quedó con una hemiplegia. Ya, Hipertensión. ya, muy bien. Entonces aquí vemos que acá hay un diagnóstico etiológico y aquí un diagnóstico de daño. ¿Ven? Entonces, el etiológico es la etiología, ¿no? Que me va a causar este daño.
Entonces, ¿qué me causó la hemiplegia? ¿Qué me causó el ACV? La hipertensión no controlada. Correcto, la hipertensión, ¿no? Si no hubiera hipertensión, no habría ACV ni hubiera hemiplegia. La hipertensión me causó el ACV, me causó la hemiplegia, ¿ok? A ver otro, ¿ya? Un paciente va en moto lineal y choca, ¿ya? Tenemos que queda, es accidente de tránsito en moto lineal, paciente con una amputación por debajo de rodilla. ¿Cuál es el etiológico? Accidente de Un tránsito. accidente de tránsito. Ya, muy bien. Ahí sí la aclaro, ¿no es cierto? El etiológico es el accidente de tránsito en motolineal. Y sí hay esa, es un C, ahí sí hay un C de 10, hay un Z no sé cuántito, pero sí. El etiológico es el accidente en motolineal. ¿Cuál será el daño? El diagnóstico de daño, ¿cuál será? La amputación. Amputación debajo. Correcto, la amputación, pues, ¿no es cierto? El diagnóstico etiológico es accidente en motolineal y el de daño, amputación por debajo de la rodilla. ¿Correcto? Ya, muy bien. Una vez que ya tenemos el diagnóstico etiológico, tenemos el de daño, pasamos a valorar la severidad de la discapacidad. Dice, cero si es que, le ponemos cero si es que no hay limitación, uno si es que realiza o mantiene la actividad, pero sin ayuda. Lo hace solo, con dificultad, pero lo hace solo, ¿no? Tiene dificultad para hacerlo. El 2 es que realiza la actividad con dispositivo de ayuda o ayuda, ¿no? 3 que requiere además momentáneamente la asistencia de una persona. A 4 requiere además de la asistencia de otra persona, pero la mayor parte del tiempo. 5 que es imposible de llevar a cabo, ¿no? La actividad. Tiene que estar alguien ahí permanente, ¿no? Y 6 lamentablemente, no se puede. Dicho esto, por ejemplo, hacemos el de la moto lineal, ¿ya? O el paciente ya con ACV, que estamos en ACV. ACV, acá fue, el etiológico fue HTA. Y el de daño, el ACV y la hemiplegia espástica. Entonces, en conducta vamos a valorar si el paciente, pues, ha cambiado de humor, está más, no sé, pues, más arisco, no quiere socializar, se encierra. Aquí, ¿qué numeración le vamos a colocar? Cero sería que está tranquilo, que está bien, pero él ha cambiado su carácter. Entonces, probablemente eso va a ser subjetivo. Jamás le voy a poner 6, ¿no? Porque no corresponde. Pero en conducta, la parte social, hay baremos en los cuales vamos a calificar esto, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos decir esto, ¿no? Podemos colocarle un uno, ¿no? O un 2. ¿Ya? En conducta uno y 2. Comunicación, sí se habla bien, se comunica bien, lee, escribe, también acá. Lo realiza con normalidad, cero. Cuidado de la persona, aquí vamos. El paciente quedó con una hemiplegia espástica derecha, en la cual él depende todavía momentáneamente para bañarse, para ABD, depende para alimentación, para aseo, vestimenta, para traslado, ¿ok? Y camina con un bastón, si es tramos largos, con un andador. Aquí, cuidado a la persona, ¿qué valor le colocaré? Ujú. Uy, ya van a empezar su post-test. ¿A qué hora es el post-test? ¿9:15? 9:20. A 20 ya, entonces tenemos unos minutitos. Ya, ¿cuál va a ser acá el cuidado personal? Lancen un número acá, la evaluación. 0, 1, 2, 3, del 1 al 6. Cuidado personal. Si les digo que depende para ABD, acá, por ejemplo, ¿no? Si les digo que él depende todavía para vestirse, él apoya, pero él apoya en colocarse el polo con la mano derecha, pero con la izquierda le cuesta porque no puede hacer la flexión, pues, de hombro completa. Entonces, requiere que alguien le ayude a colocarse, ¿no es cierto? Entonces, acá requiere la asistencia momentánea de una persona. Entonces, requiere cuando está vistiendo que la asista. Entonces, podemos colocar acá un 3. Para la locomoción, él necesita de su andador, de su, ¿cómo se llama? De su bastón para caminar. Realiza la actividad con dispositivo o ayudas. Le colocaremos acá en locomoción 2. Disposición corporal, quiere decir, ¿no? Si él se desplaza, si él sube, si él baja, lo va a hacer, pero con apoyo. También le colocaremos un 3.
¿no? Destreza aquí para abrir las manillas, las rejillas, para contar las moneditas. El paciente tiene torpeza motora, ¿no? Entonces acá no lo va a poder hacer o lo hace, pero con apoyo, con mucha dificultad. Entonces acá de un 3. Por ejemplo, si él no logra hacer, por ejemplo, si su mano está con un dashboard 3, entonces no va a poder contar moneditas. Entonces acá la destreza ya no lo va a poder hacer. Entonces sería un 4, ¿no? Requiere la asistencia la mayor parte del tiempo, ¿no? Aquí ya sería un 4 si es que su Ashworth está en 3 y no puede mover la manito, no dice, o sea, los dedos, ¿no? Y la situación es que si el paciente, cómo se siente en su entorno, si hace la actividad, no hace la actividad, ¿no? Si puede correr, saltar, no lo va a poder hacer, pero se va a valorar de acuerdo a la patología con los baremos, ¿no? Entonces acá en situación tolera el frío, tolera el calor, y más o menos, ya podemos colocarle un 3, ¿no? ¿Cuál fue el valor numérico máximo? Fue 1, 2, 3, 4. ¿Cuál fue? 4 le colocamos, ¿no es cierto? Aquí en destreza le colocamos 4, ¿no es cierto? Hacen cuidado de la persona que necesita o no lo puede hacer, ¿no? Entonces 4 es el valor numérico mayor. Aquí le vamos a buscar el 4. Entonces tiene una discapacidad severa, ¿no? Que depende de otra persona, que no puede él tomar un taxi solo, no puede subir escaleras solo, no puede transportarse solo, no puede ir a la terapia solo, entonces depende de alguien la mayor parte del tiempo. Entonces acá va 4, ¿no? Sería una discapacidad severa. Si fuera aquí 1, el valor sería una discapacidad leve. Si fuera aquí el máximo valor 2, una moderada. Pero acá como es 4, una severa. Entonces acá si requiere algún producto de apoyo, sí, un bastón. Acá se le hará un check. Aquí es a través de los baremos, ¿no? Acá va a salir un porcentaje de restricción o si no les baremos, diferido. La fecha del certificado, acá van los sellos de los médicos evaluadores. ¿Correcto? Y al final va con Adis y con Adis le da un carnet. Este carnet puede ser celeste o amarillo. Celeste se le da a aquellos que tienen discapacidad leve y moderada. Y aquí el amarillo a aquellos que tienen discapacidad severa. ¿Correcto? Listo, chicos.